Bien, hola chicos. Eh, Hoy día vamos a tratar un tema que es fundamental, es muy relevante dentro de la historia del mundo y que tuvo grandes efectos obviamente en todo el planeta, que fue efectivamente un conflicto global como, como efectivamente lo fue, a diferencia de la Primera Guerra Mundial, que más bien fue un conflicto europeo. Esta guerra sí tuvo eh, una consecuencia global y también un desarrollo global, ya que es la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, al igual que en la Primera, se conformaron distintos bandos, dos bandos que combatieron frente a frente. ¿Ya? El primer bando es el que está compuesto por Alemania, la Alemania de Hitler, por Italia y por Japón, que conformaron el eje, o también conocido como el eje Roma-Berlín-Tokio, que toma el nombre de las capitales de los tres países nombrados. ¿Ya? Junto a ello, otros países obviamente también colaboraron con ellos, fueron una minoría, Hungría, Rumania, Bulgaria, por ejemplo, o también algunos gobiernos que fueron instalados por ellos, también colaboraron, como por ejemplo Francia, pero no la Francia libre, sino que una Francia ocupada. Ya vamos a llegar a eso. Y por otro lado, tenemos a las potencias aliadas. En un comienzo fueron dos, Gran Bretaña y Francia. Posteriormente se une la Unión Soviética primero cuando Hitler rompe el pacto de no agresión que habían firmado el año 39, el pacto Ribbentrop-Molotov. ¿Ya? Cuando ese pacto es roto por Hitler, cuando comienza la invasión a la Unión Soviética, ahí ingresa obviamente la Unión Soviética a luchar como parte de los aliados y posteriormente cuando Japón ataca la base naval de Pearl Harbor, entra Estados Unidos a la guerra, ¿ya? Y el ingreso de estos dos países termina desbalanceando en realidad la guerra hacia los aliados. Luego otros países que fueron invadidos por los alemanes, principalmente como Polonia, Noruega, Holanda, y los países latinoamericanos que también le declararon la guerra al eje, algunos antes, otros después, pero su participación en general fue muy baja. ¿Ya? Por lo tanto, estos dos bandos fueron los que se enfrentaron en esta Segunda Guerra Mundial. La guerra comienza con la invasión que Hitler ordena a Polonia. Y este es el hecho que desencadena la guerra. Hitler había comenzado a expandir a Alemania, como les explicaba anteriormente, había comenzado a expandir Alemania hacia otros territorios que eran principalmente de habla eh, alemana o germana, ¿ya? Austria, por ejemplo, ¿ya? Y eso lo hizo sin oposición ni de Francia ni de Gran Bretaña, que eran las principales potencias, digamos, europeas, pero estas potencias le dieron un ultimátum y ese ultimátum era Polonia. Por lo tanto, si Hitler invadía Polonia, ese hecho iba a provocar que ya no pudiera, por lo tanto, ni Gran Bretaña ni Francia pudieran mantenerse neutrales ante eso y tenían que declarar la guerra. Y esto ocurre el 1 de septiembre del año 1939. ¿Ya? En virtud del pacto Ribbentrop-Molotov que había firmado Alemania y la Unión Soviética, esta Polonia es dividida. ¿Ya? Una parte para la Unión Soviética, que le permite seguir expandiéndose también, y otra parte para Alemania. Y este hecho hace que el 3 de septiembre, vale decir, 2 días después de que comience la invasión a Polonia por Alemania, se inicie la Segunda Guerra Mundial. Las cantidades de soldados que lucharon fueron tremendas, ¿ya? Eh, Más o menos 7 millones más o menos de soldados aproximadamente por bando, que un poquito más inclusive, fueron movilizados con cantidad de armamentos tremendos. Se crean otros armamentos, se hace mucho más efectivo algunos como los aviones, por ejemplo, los submarinos y otras armas que son de destrucción masiva, como por ejemplo la bomba atómica. Por lo tanto,
se desarrolla una guerra muy distinta a lo que habían sido prácticamente todas las guerras anteriores, salvo la Primera Guerra Mundial, perdón, que también había tenido características muy, muy crudas. ¿Ya? Es cosa de recordar, por ejemplo, la batalla de Verdún en esa Primera Guerra Mundial. Como le explicaba, Alemania comenzó un paulatino proceso de expansión hacia territorios que eran de habla germana. Checoslovaquia, Austria, el corredor de Danzig, por ejemplo, que tenemos acá. Italia también comenzó a avanzar y a tomar algunos territorios, como por ejemplo la isla de Cerdeña, de Albania, ¿ya? Comenzó a expandirse también, por lo tanto, ¿ya? Y cuando Alemania comienza a avanzar hacia Polonia, se declara la guerra y Alemania sigue su avance, ¿ya? No es un avance detenido, sino que sigue avanzando y comienza a tomar otros territorios, Hungría, Rumania, Bulgaria, por ejemplo, y por otro lado comienza el proceso de invasión a Francia, ya avanzando también hacia Noruega, Dinamarca, que fueron también tomados eh, por Alemania. Francia también es tomado por Alemania, ¿ya? Y se establece una división donde existía un territorio que estaba ocupado por Francia, ¿ya? Perdón, que estaba ocupado por Alemania, que es este, y otro territorio, entre comillas, libre, donde se estableció un gobierno, obviamente, que apoyaba a los nazis, que fue liderado por el mariscal Pétain, que se llamó la Francia de Vichy, porque ahí se estableció la capital de esa Francia, en la ciudad de Vichy. Porque París, que era la ciudad capital, había sido ocupada por los alemanes. ¿Ya? Este proceso de ataque rápido, ya porque esto ocurrió en muy corto tiempo, en menos de un año, se le llamó la Guerra Relámpago. ¿Cuál era la estrategia alemana? Atacar muy rápidamente con la finalidad de que eso le permitiera a ellos obtener victorias rápidas y no desgastar innecesariamente a su ejército ni a su población. ¿Ya? Eh, Posteriormente, algunos avances tanto de la Alemania nazi como de Italia en la zona de Yugoslavia y se termina configurando, por lo tanto, un avance brutal y rápido de lo que es Alemania y principalmente Alemania, porque después nos encontramos con que Italia en general no tuvo un peso específico muy alto en la guerra y al contrario, como muchos dicen por ahí, terminó siendo un lastre para Alemania más que un apoyo, ¿ya? Porque el nivel militar de los italianos era muchísimo más bajo que el de los alemanes. ¿Ya? Por lo tanto, la guerra nos vamos a encontrar con tres grandes etapas definidas. Una primera etapa donde se desarrolla en Europa el núcleo central del ataque. Como les decía, hoy teníamos la invasión a Polonia, la batalla de Francia, que termina siendo invadida por los alemanes, la batalla de Inglaterra, donde los alemanes trataron de atacar violentamente a los ingleses, pero sabiendo que por mar era imposible porque eh, la armada francesa, perdón, británica era mucho más fuerte que la armada alemana, lo hicieron por aire y bombardearon, los alemanes bombardearon a Gran Bretaña muchísimo tiempo, pero ni por eso pudieron derrotarlos y finalmente terminaron desistiendo de la posibilidad de invadir a Gran Bretaña porque pudieron resistir a este ataque de la Fuerza Aérea Alemana, ¿ya? Y posteriormente la guerra en la zona de los Balcanes, va a decir Yugoslavia, Grecia, Rumania, esa zona, y también en el norte de África, donde destaca un general eh, de apellido Rommel, que era parte de un ejército de élite que era llamado los Africa Corps. Luego viene la guerra mundial, cuando se mundializa la guerra, que tiene que ver con la invasión a la Unión Soviética, la expansión de Japón por el Océano Pacífico y el ataque a la base naval de Estados Unidos, donde con eso Estados Unidos ingresa a la guerra
Y también las batallas que tuvieron británicos, italianos y alemanes, y algunos franceses también, en África, ¿ya? Por lo tanto, aquí ya se configura una guerra efectivamente mundial, donde en prácticamente todos los continentes del mundo existían frentes de batalla, salvo en América, ¿ya? Salvo en América. Y por último tenemos ya el declive de del eje, perdón, y el final de la guerra. Cae Mussolini primero, ¿ya? Luego viene el avance de las tropas norteamericanas para liberar a Francia en la localidad de Normandía y posteriormente las derrotas de Alemania primero y posteriormente Japón, que termina la guerra con una imagen muy triste que es la explosión de dos bombas atómicas que terminaron matando a cerca de 150.000 personas en Japón, en dos ciudades japonesas. Bueno, tenemos primero la guerra europea, ¿ya? Alemania, que se había expandido ya hacia Checoslovaquia, hacia Austria, perdón, comienza a expandirse hacia otros países, como le explicaba, de Europa primero, y principalmente la expansión viene hacia Francia y también hacia los territorios franceses que estaban dominados en África, como Marruecos, Argelia o Túnez, que son parte del norte de África. ¿Ya? Posteriormente, eh, termina ocupando una parte, como les decía, de Italia también, perdón, de Francia, y una parte de Francia termina siendo territorio dominado por franceses, pero que estaba obviamente bajo el dominio del régimen alemán, ¿ya? Dominado por, como les decía, por el mariscal Philippe Pétain, que se denominó la Francia de Vichy, que colaboraba con Hitler, ¿ya? Que colaboraba con Hitler. Un Hitler que obviamente aquí ya comienza a demostrar que la guerra no era solamente vencer a sus rivales, sino que había que exterminar al rival. Y se establecen campos de concentración en Polonia, obviamente en Alemania y en otros lugares también que comenzaron a exterminar principalmente judíos, como le explicaba en algún momento, pero también a otras personas, como por ejemplo defensores de la República, a negros, a homosexuales, por ejemplo, también cayeron en esos campos de concentración y también fueron eliminados. Gitanos también, por ejemplo. ¿Ya? Eh, Cuando se mundializa la guerra, desde fines del año 41, comienzos del año 42, tiene que ver con una motivación que tenía Hitler, que era más bien económica, necesitaba recursos económicos y para eso él establece y da inicio a un plan de invasión a la Unión Soviética que se llamaba Operación Barbarroja, ¿ya? Erróneamente se plantea que el error de Hitler al establecer la Operación Barbarroja es invadir en invierno, pero eso es falso. Hitler no comenzó la invasión en invierno. Sin embargo, al ir avanzando y al establecerse la resistencia soviética en las principales ciudades, eh, sobre todo en esta ciudad que se llama Leningrado, ¿ya? Al establecerse la resistencia de las fuerzas de la Unión Soviética, el ejército de Hitler se encuentra con el invierno, pero no es que ellos hayan iniciado esa invasión en el invierno, sino que ellos se encuentran en 1941 con el invierno y en esos momentos ya ahí sí se establece una invasión muy compleja porque las temperaturas en invierno podían llegar perfectamente a 30 grados bajo cero sin ningún problema. Y a esas condiciones climáticas se tuvieron que enfrentar los soldados alemanes no acostumbrados a eso contra los soldados soviéticos que sí estaban acostumbrados a eso. Y si a eso le sumamos que los soldados alemanes estaban obviamente lejos de su territorio, lejos de su casa, también había un problema moral y también se encontraron con que la resistencia soviética había sido mucho más grande de lo que ellos esperaban, porque ellos esperaban que ya en el invierno ya ellos habían tomado Leningrado, Moscú, Sebastopol, que son las principales ciudades de la Unión Soviética, pero se dieron cuenta de que eso no era así.
cuando llegó el invierno, ellos todavía estaban en una batalla que básicamente era ya un fracaso. En el invierno del año 41 ya era un fracaso porque no habían logrado el objetivo de rápidamente, como era la estrategia de Hitler siempre, lograr victorias rápidas, cosa de que el enemigo no tuviera la posibilidad de reaccionar, sino que ya se encontrara con el hecho consumado. Acá no ocurrió porque la resistencia de la Unión Soviética fue mucho más fuerte y desde aquí en adelante comienza el declive de Alemania, ¿ya? A tal punto de que Hitler tiene que buscar las fuerzas que él tenía acá, en África, las tiene que enviar hacia la Unión Soviética. Entonces ahí comienzan a ocurrir ya los primeros problemas para Hitler. ¿Y es por qué? Porque estaba descuidando el frente africano para ir al frente oriental. ¿Ya? Los lugares de batalla se llaman frente. Entonces cuando comienza a descuidar acá la zona de África, obviamente aquí ya comienza a aumentar la resistencia a las pocas fuerzas alemanas que quedaron y a las fuerzas italianas que, como les decía, eran bastante mediocres, militarmente hablando, eh, y por lo tanto eso terminó provocando que Alemania comenzara a retroceder. Por otro lado, tenemos el frente del Océano Pacífico, donde estaba Japón. Japón comienza a expandirse, en la zona del Océano Pacífico principalmente, eh, y comienza por lo tanto a avanzar militarmente hacia zonas que estaban ocupadas por en distintos países y entre ellos generalmente nos encontramos con que buena parte de esas islas, porque son islas pequeñitas o no tan pequeñitas, pero eh, que están en medio del Océano Pacífico, eran ocupadas por Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos comenzó a establecer algunas acciones no de tipo militar, sino que más bien diplomáticas, eh, para básicamente detener el avance de Japón en el Océano Pacífico. Esa era como la idea, porque Japón estaba obteniendo mucha influencia en esa zona y por lo tanto Estados Unidos buscaba ahí eh, detener eso. Entonces, la represalia de Japón fue ordenar la destrucción de una flota norteamericana que estaba en una base militar que, que era de Estados Unidos en Hawái, en el Océano Pacífico, que se llamaba Pearl Harbor. ¿Ya? Ese hecho, muy puntual, al igual que en la Primera Guerra Mundial el hundimiento del barco Lusitania, hecho puntual, en esta fue, como les decía, ese ataque militar, fueron los que provocaron que entrara finalmente Estados Unidos a la guerra. ¿Ya? La muerte de 3.500. Estados Unidos tiene esa característica de que las muertes de sus conciudadanos son muy dolorosas para ellos, por razones lógicas, pero ellos actúan generalmente de forma muy fuerte cuando son atacados sus conciudadanos. Este ataque que ocurre a finales del año 1941 deja más o menos 3.500 muertos. Fue un ataque también muy rápido que realiza Japón y que no le dio tiempo tampoco a reaccionar a las personas que estaban en esa base naval y por lo tanto fue prácticamente la muerte de todos los, o prácticamente todas las personas que estaban allí. ¿Ya? Hawái, como les decía, es un territorio que está acá, que es parte de Estados Unidos, ya que es un estado de Estados Unidos, valga la redundancia, pero Japón, que estaba expandiéndose hacia todo lo que es el Océano Pacífico, principalmente hacia las islas de la zona de Micronesia y hacia la zona de Indonesia, Japón y Filipinas,
ya más obviamente la expansión que tenía hacia China, que ya venía un tiempo, preocupaba porque Japón se transformaba en una potencia militar muy grande dentro de la zona, ¿ya? Eh, Estuvo a punto, como les decía, Hitler de llegar a las ciudades principales. Leningrado y posteriormente Stalingrado, ¿ya? Que son dos de las ciudades más importantes, eh, fueron focos grandes de resistencia, ¿ya? Eh, pero Hitler no logra avanzar más allá de eso. Por lo, tan- por lo tanto, Hitler posteriormente, después de esto, comienza a retroceder, ¿ya? Lo mismo pasó en el frente africano, donde principalmente los británicos comienzan a hacer retroceder también a las fuerzas del eje y comienzan a perder influencia en esa zona, ¿ya? Por lo tanto, desde 1942 en adelante, lo que comenzó a ocurrir con Alemania y con Italia fue un paulatino retroceso de sus posiciones, ¿ya? Eh, y comienza a cambiar de giro la guerra. Llega a la zona ocupada por Francia, Estados Unidos, ¿ya? Llega a Estados Unidos. Gran Bretaña comienza a avanzar y en la batalla del El Alamein en Egipto viene una derrota muy fuerte para el eje y eso comienza a hacer retroceder a este eje, ¿ya? A tal punto de que comenzamos ya con la contraofensiva aliada. Viene la contraofensiva de la Unión Soviética que comienza paulatinamente a hacer retroceder a los estados eh, alemanes, ¿ya? Eh, África pasa a ser completamente de los aliados y desde Túnez comienza la reinvasión a Italia, comienzan a entrar por Italia y por otro lado comienzan a bombardear Alemania también, ¿ya? Y viene una operación muy importante que tiene que ver con el desembarco en Normandía, el día D. El día D fue fundamental, pero no porque ahí se decidiera la derrota de Alemania, sino que fue fundamental porque comenzó a generarle presión a Alemania por dos frentes. Recordemos que la Unión Soviética venía avanzando paulatinamente a generar presión a Alemania por el frente oriental y posteriormente se suma la presión de Francia, Gran Bretaña y los Estados Unidos por el frente occidental, ¿ya? Y por lo tanto, esto termina con la rendición de Alemania. Y se establece que Alemania, vamos a profundizarlo en una próxima sesión, termina siendo dividido en cuatro partes y cada uno de los cuatro estados principales, Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia y la Unión Soviética, recibe una parte de Alemania. ¿Ya? Pero eso lo vamos a profundizar en su momento. ¿Ya? Principalmente los pocos que lograron sobrevivir o fueron nazis, perdón, que fueron sobrevivientes o fueron apresados o arrancaron. Algunos de los focos más importantes de llegada de alemanes fue Chile y Argentina, como le explicaba también en un momento. Eh, y eso terminó provocando la derrota total de Alemania y de Italia también, que ya había sido recuperada, como les decía anteriormente, con el desembarco desde Túnez, en África. ¿Ya? Pero quedaba guerra todavía porque había un país que no se había rendido, que era Japón. Douglas MacArthur, un general norteamericano, había comenzado a avanzar los territorios que habían sido ocupados por Japón, principalmente Filipinas, y eso terminó provocando que los japoneses estuvieran en una resistencia muy, muy compleja en distintas islas del Pacífico. Aquí la guerra era distinta porque estamos hablando de islas, por lo tanto estamos hablando de territorios aislados. Eh, que requieren de un abastecimiento constante por medio marítimo. Por lo tanto, si hay una potencia que controla el mar, hace que sea muy complejo el abastecimiento
de suministros y principalmente en este caso petróleo, que era fundamental. ¿Ya? Japón resistió muchísimo, ¿ya? Eh, a tal punto de que los japoneses realizaban sacrificios que nosotros conocemos como kamikaze, con la finalidad de ya no estaban con la finalidad o con la idea de ganar la guerra, sino que defender más bien el honor de Japón, ¿ya? Eh, y eso hacía que la guerra todavía se mantuviera ante un gobierno japonés que mantenía una guerra que estaba claramente perdida, ¿ya? Estados Unidos comienza primero con un bombardeo un poco olvidado por la historia, ¿ya? Porque generalmente se habla de las bombas atómicas, pero hay un bombardeo que ha sido olvidado, que es el bombardeo no atómico, sino que de bombas comunes, que se realizó a la ciudad de Tokio. Tokio, la capital de Japón. Bombardeos que costaron más o menos la vida de 100.000 personas, más vidas de las que costó directamente las bombas atómicas, ya que cada bomba atómica en promedio costó 75.000, 80.000 vidas, ¿ya? Y el bombardeo de Japón costó cerca de 100.000. Son ambos procesos como les decía, muy sangrientos y que terminan provocando finalmente la rendición incondicional de Japón cuando, como les decía, son lanzadas las bombas atómicas. Como les decía, aproximadamente murieron 80.000 personas directamente, vale decir, por el efecto de la explosión de la bomba, murieron cerca de 80.000 personas en cada explosión, tanto en la de Hiroshima como en la posterior explosión en Nagasaki. Pero después, cerca de 250 a 300.000 personas, no hay números exactos, murieron por los efectos radioactivos que generó las bombas atómicas, ¿ya? Malformaciones, tumores, cánceres y otras enfermedades que fueron generando problemas hasta el día de hoy en esas zonas que, como les digo, son zonas de sacrificio y que son prácticamente inhabitables en algunos casos. Y así termina la Segunda Guerra Mundial. Una Segunda Guerra Mundial que trae una serie de consecuencias de todo tipo, por supuesto, pero que vamos a tratar la próxima semana. Cualquier duda, consulta, la pueden hacer llegar por los medios correspondientes. Un abrazo a todos y a todas y nos vemos en una próxima entrega. Gracias a todos y a todas.